Claro que sí, pero ahora vamos a retomar el tema anterior. Estábamos hablando del sodalicio y de todas esas denuncias de abusos contra menores. Y tenemos aquí un especialista porque queremos que usted preste muchísima atención. ¿Cómo reconocer si es que su hijo de repente está siendo víctima de algún tipo de acoso sexual? Sobre todo, cómo alertarlo además de alguna situación que no sea normal y para que él pues tenga la valentía y la confianza de conversarlo con nosotros, con sus padres. Nos encontramos con el psicólogo clínico Walter Dávila, quien está con nosotros esta tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Fiorella, gracias, Stephanie, por la invitación. Un caso bastante duro, el que hemos visto, la serie de denuncias que giran en torno al sodalicio y que nos hace pensar en los cientos de víctimas que lamentablemente existen de casos similares, en los cuales no se habla solamente de un sometimiento o de que someten a una persona, porque es a la fuerza, porque es con violencia, sino también hay una especie de lavado de cerebro que es también muy grave. Claro, lo que pasa acá es que uno confía en las autoridades y cuando uno es niño, por ejemplo, obedece. No olvidemos que la parte espiritual, la parte no ética que mantiene la religión, como es la templanza, la fortaleza, que es la justicia, que es el amor, está bien definido como virtudes y el niño va creciendo como que yo tengo que obedecer, en este caso las personas adultas que me están informando, lo que me están diciendo, porque supuestamente eso es bueno. Y muchas veces estos niños, seguramente de padres disfuncionales, no todos, sino algunos, carentes de amor, carentes de afecto, entonces ven a una persona que lo protege, que los ama, que los abraza, que están cerca de ellos, entonces ellos prácticamente hacen caso y prácticamente se burlan pues de los niños, ¿no? Y cometen estos tipos de problemas. Ahora, hablando de este modus operandi de una persona que aprovecha precisamente a los menores que están en situación vulnerable, que de repente han perdido a algún familiar, a su padre, o que no lo tienen cerca, ¿cuál sería el perfil psicológico del abusador? Claro, en este caso, estas personas que cometen este tipo de problemas tienen algunos tipos de rasgo psicopático, porque el psicópata no necesariamente tiene que matar. Hay psicópatas de cuello blanco, de corbata blanca. Son psicópatas que no tienen sentimiento de culpa, maltratan, agreden, insultan física y psicológicamente, violan y no tienen un sentimiento de culpabilidad. Estos rasgos que estamos observando en este tipo de personas me están a mí informando que evidentemente tienen cierto tipo de psicopatía, ¿no? Porque no tienen esas características que te lo mencioné hace poquito, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con personas que han sufrido una situación de este tipo, que en muchos casos ha pasado varios años para que sean capaces de contar una situación tan difícil y de alguna forma escarbar en el pasado y volver a abrir heridas? ¿Cómo es el tratamiento de las víctimas? Claro, lo que pasa es que estas personas que han experimentado este tipo de experiencias, de vivencias, en alguna manera han tenido algún trauma. Y no olvidemos que el trauma comienza a modificar parte del cerebro. Hay una parte que es la parte prefrontal o orbitofrontal, que modifica, cuando hay un trauma, el cerebro se modifica. De tal manera que esta parte prefrontal, que tiene la capacidad para saber y controlar los impulsos, ¿no? Para poder controlar la ira, la agresividad, se activa cuando una persona está normal, cuando una persona está tranquila, serena, se activa. O cuando hay un problema, por ejemplo, de estrés, se activa y tú estás tranquila y moderada. Pero cuando hay un trauma, no se activa esta parte. Lo que se va a activar es la parte límbica, que es la parte emocional, y entonces las personas se vuelven agresivas y violentas. Estos niños posiblemente cuando sean adultos o grandes van a ser niños agresivos o niños reprimidos, niños con depresión, niños con ansiedad, niños con baja tolerancia a la frustración, que posiblemente también estas personas que han cometido estos problemas en su historia han tenido problemas parecidos, porque si no, ¿cómo explicamos ese tipo de comportamiento de las personas, de los religiosos, de los curas, de algunos padres, ¿no? Supuestamente yo estoy pensando, si ellos cometen sabiendo lo que es el amor, sabiendo lo que es la parte espiritual, lo están haciendo, es porque hay algo en ellos que también está fallando. Profesionales, médicos, deben pasar por psicoterapia, todos los profesionales. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, cuando estamos con niños o con otras personas, a veces enganchamos y nos dejamos llevar por nuestro pasado. En ese sentido yo pienso que hay muchos problemas que hay que resolver. Ahora, ¿cómo separar, sobre todo en menores, la religión de estos hechos? Porque muchas veces ellos consideraban de que, bueno, es un llamado de Dios y tengo que obedecer, y por ello no decían nada y se quedaban callados. ¿Cómo hacerle entender al niño
qué cosas están bien, qué cosas están mal, independientemente de la religión. Claro, ahí los padres tienen que entrar, ¿no? Los padres tienen que explicar lo que es bueno y lo que es malo y hasta dónde debe llegar la otra parte. Está permitido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, está permitido conversar con las personas, con los adultos, está permitido darle la mano, abrazarse, de repente está permitido con algo que va a auscultar, sí, pues no, pero con personas extrañas no se puede hacer eso. Los niños deben aprender y entender y amar su cuerpo y a reconocer su cuerpo. Por eso que los padres deben explicar las partes del cuerpo y cuáles son las más importantes y las más privadas que no se pueden tocar así nomás. Ahora, un tema que hay que abordar con frecuencia son los peligros, ¿verdad? Porque yo me imagino que mientras los niños se van haciendo adolescentes son más conscientes de la diversidad de peligros a los que se enfrentan, por más que ya sepan y tengan interiorizado que tienen que cuidar su ámbito privado y que tienen que cuidar su cuerpo. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo comentarles, te puede pasar esto, ten cuidado con este tipo de personas sin que esto genere pues un trauma? Claro, lo que pasa es que si yo ya empecé de pequeño no va a haber ningún problema. El problema está cuando voy a empezar de adolescente. ¿Por qué? Porque los valores, las virtudes se introyectan en el ser humano de muy temprana edad. Pero cuando yo lo hago a los 14, 13, 15 años, es más difícil. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene un repertorio y de repente lo tiene negativo. Y modificar eso es más difícil que enseñar desde el comienzo. Hay que estar constantemente con el adolescente, hay que explicarle constantemente lo que es bueno y lo que es malo, hay que orientarlo constantemente, si es posible, hay que estar detrás de él. ¿Por qué? Porque no porque mi hijo ya es adolescente lo voy a dejar para que hagan lo que hagan, ¿no? O sea, hay que ponerle reglas y límites. Y también tiene que asumir sus consecuencias si están haciendo cosas que no es debido, pues, ¿no? ¿Cómo reconocer a las víctimas? ¿Cómo saber si nuestros hijos nos están ocultando algo? Es bien difícil reconocer a las víctimas, ¿no? Es bien difícil. Por ejemplo, si yo lo analizo a mi hijo bien y estoy constantemente con mi hijo, yo voy a ver en primer lugar el comportamiento. El comportamiento va a cambiar. Un niño que tiene problemas emocionales cambia el comportamiento. Y una característica, por ejemplo, que yo siempre digo es la depresión. Niños que andan tristes, que no tienen ganas de salir, que quieren estar en su cuarto, que no quieren comer. Niños que tienen inclusive enuresis, se orinan en la cama, niños que tienen encopresis, niños que no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de relacionarse con otras personas, o niños agresivos, intolerantes. Son cosas que me están diciendo que mi hijo no está bien, porque antes no era así. Si hay un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, eso me está diciendo que algo no está funcionando. ¿Y cuál sería la causa? Es ahí que los padres tienen que investigar dónde está el problema. ¿Cuál es la recomendación para los padres, doctor, frente a situaciones como estas? Frente a familias donde no hay comunicación. La comunicación es base fundamental de las relaciones humanas. Si los padres están comunicándose constantemente con los hijos, no va a haber ningún problema. Siempre tienes que estar al tanto de lo que hacen los hijos, ir a la escuela si es posible, qué has hecho el día de hoy, dónde has estado, con quién has estado. Si van a ir a una fiesta, los padres tienen que ir a la fiesta. Inclusive si no puede ir a la fiesta, que pues a un adulto que esté en la reunión, que esté presente para que lo vigile. Porque el adolescente, en este caso, si hablamos de la pubertad o los 14, 15 años, estos adolescentes prácticamente como están en todo el crecimiento hormonal, en todas las sustancias químicas que están desbordando en su cuerpo, pueden hacer cosas indebidas porque es propia de su edad. Pero tienen que aprender a autorregular porque no están en la capacidad todavía de tomar decisiones, no están en la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, no están en la capacidad de discernir porque su razonamiento todavía está en proceso de desarrollo por la misma edad. Aunque ellos piensan, no, yo sé lo que hago, ya tengo mi edad, ya soy grande. Ellos piensan así, pero no, pues porque el cerebro, según las investigaciones, dura hasta los 21 o 22 años para madurar. Así que una persona que tiene 17, 18, 19 todavía está en proceso, claro. Imagínate. Bien, doctor. Muchas gracias por estar Gracias con por la nosotros y por afianzar siempre estos temas de comunicación. Es la única manera de que detectemos si es que ya existe algún problema y también de que podamos conversar para que la prevención sea parte del día a día y nuestros hijos puedan también identificar si es que están en una situación de riesgo tan difícil de superar como una de estas. Claro, cuanto más conversemos con nuestros hijos, cuanto más los observemos, más sencillo va a ser poder identificar esos ligeros cambios que hay en su comportamiento. Así que converse, dialogue, sepa quiénes lo rodean, quiénes son las personas de su entorno para tratar de alguna manera de prevenir situaciones como